Un hombre se ajusta el cuello de su camisa almidonada y toma un sorbo de un vaso de cristal. Está sentado en un dormitorio acogedor y tenuemente iluminado en Telegraph Hill, uno de los barrios más bohemios y prestigiosos de San Francisco. En la cama, a su lado, hay una hermosa mujer con vestido de noche, a la que conoció hace apenas una hora en un ruidoso bar cercano. La habitación huele a perfume caro, a humo pesado de cigarrillo y a ginebra. El hombre está relajado, sonríe, está absolutamente seguro de que tiene el control de la noche. No sabe que en su bebida ya se ha disuelto una dosis colosal de dietilamida de ácido lisérgico, una cantidad que ningún médico habría recetado jamás. Tampoco sabe que ahora mismo, a solo 1 metro de él, detrás de un enorme espejo antiguo en la pared, en absoluta oscuridad, está sentado un hombre corpulento con gafas. Este hombre bebe perezosamente un martini helado de una jarra de cristal, fuma un puro cubano y sostiene sobre sus rodillas una libreta con el escudo en relieve del gobierno de los Estados Unidos de América. El hombre del dormitorio se calla de repente. Empieza a respirar con dificultad. Los contornos de los muebles antiguos se desdibujan, las paredes empiezan a pulsar y la realidad se hace añicos con un estruendo ensordecedor. El observador detrás del espejo da una calada pausada y escribe en su libreta la primera línea del informe. La Guerra Fría de principios de la década de 1950 creó un sistema de coordenadas único en el que la moral humana tradicional pasó a considerarse una debilidad imperdonable. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos en aquellos años era una fortaleza absoluta, inexpugnable e invisible. No tenían problemas de financiación, no tenían comités de ética y, lo más importante, carecían por completo de control civil. En los largos y estériles pasillos de la sede en Langley reinaba una paranoia del más alto nivel gubernamental. Los servicios secretos soviéticos y chinos les parecían a los generales estadounidenses titiriteros omnipotentes, capaces de borrar y reprogramar la mente humana. Cuando los pilotos estadounidenses que regresaban del cautiverio en Corea hacían declaraciones ante las cámaras de televisión, espantosamente tranquilos, en apoyo del régimen comunista, los analistas de la CIA llegaron a la que les parecía la única conclusión lógica. Los comunistas habían inventado el suero de la verdad. Un sistema de control mental absoluto. Para ganar en esta guerra invisible, donde las balas habían cedido su lugar a la ideología, la inteligencia estadounidense necesitaba su propia arma absoluta. Un arma capaz de forzar, sin disparar un solo tiro, la caja fuerte más protegida y compleja del mundo, el cerebro humano. Querían obtener la llave química. Una droga que obligara a cualquier espía enemigo a revelar todos los secretos de Estado durante un interrogatorio, que quebrara su voluntad, que lo hiciera maleable como la cera y que luego le hiciera olvidar para siempre el simple hecho de haber hablado. Sobre el papel, los protocolos de seguridad y el enfoque científico de la CIA parecían impecables. Era un gigantesco ecosistema cerrado, compuesto por mentes científicas brillantes, docenas de fundaciones tapadera, presupuestos ilimitados y sellos de máximo secreto. El proyecto recibió el nombre en clave de MKUltra. El sistema parecía un monolito capaz de rediseñar la propia naturaleza humana en aras de la seguridad nacional. En el centro de esta gigantesca maquinaria se encontraban dos hombres que se convirtieron en los arquitectos absolutos del caos controlado. El primero era Sidney Gottlieb, un químico brillante y jefe del departamento técnico de la CIA. Gottlieb era una figura tejida de paradojas. Un intelectual callado y cojo que en su tiempo libre meditaba, bebía leche recién ordeñada en su granja y cultivaba flores raras. Y los días laborables, ese mismo hombre desarrollaba venenos letales para asesinatos políticos en todo el mundo y buscaba métodos para el borrado total de la personalidad humana. Gottlieb estaba obsesionado con una nueva sustancia sintetizada en Suiza, el LSD. Entendía una cosa de vital importancia. Los ensayos de laboratorio con medicamentos en voluntarios, estudiantes o presos nunca arrojarían datos limpios y objetivos.
Un sujeto de prueba en una habitación blanca y estéril, rodeado de médicos con carpetas, sabe que le están haciendo algo. Su psique está inconscientemente preparada para defenderse. El verdadero suero de la verdad tenía que funcionar infaliblemente en condiciones reales y salvajes, en personas que no sospecharan en absoluto de una intervención química. Gottlieb necesitaba un campo de pruebas en el mundo real. El segundo arquitecto fue George Hunter White. White no era un científico refinado. Era un veterano de la Oficina Federal de Narcóticos, un policía brutal, cínico y despiadado de la ya desaparecida época de la ley seca. White había pasado por la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió en la Oficina de Servicios Estratégicos. Era un hombre que una vez estranguló a un espía japonés con sus propias manos y después se fue tranquilamente a tomar un café. Le encantaba el poder sin límites, el alcohol caro, las mujeres y la sensación de impunidad total y divina. Gottlieb y White se encontraron el uno al otro. El científico necesitaba a un hombre sin frenos morales para hacer el trabajo sucio en las calles. Y White necesitaba una excusa oficial, firmada en las más altas esferas, para convertirse en un dios sobre las vidas ajenas. Su alianza contra Natura engendró una operación que recibió el nombre en clave de clímax de medianoche, Midnight Climax. La anatomía de este esquema asombra por su eficacia primitiva y diabólica, así como por su desprecio absoluto por la ley. En la primavera de 1955, George White llega a San Francisco y alquila un espacioso apartamento en el 225 de la calle Chestnut. El dinero fluye generosamente a través de una cadena de fundaciones de investigación fantasma para ocultar el rastro del gobierno. Este apartamento, de apariencia normal, se transforma en una obra maestra sin parangón de la ingeniería del espionaje interno. En el dormitorio, obreros con autorizaciones especiales de seguridad cortan una parte de la pared e instalan un enorme espejo de Gesell, un cristal unidireccional. Detrás de este espejo se acondiciona una estrecha sala de observación revestida con paneles insonorizados. En los rodapiés, los enchufes y las pantallas de las lámparas se incrustan los mejores micrófonos ocultos de la época. White abordó la cuestión del confort con un cinismo increíble. Instaló en la cabina de observación un baño portátil y una nevera portátil con hielo para no apartarse ni un segundo del proceso de observación de la agonía ajena. Pero el engranaje principal de este mecanismo fue el reclutamiento de las ejecutoras. White no quiso involucrar en la operación a agentes de inteligencia de carrera ni a empleadas ideológicamente fiables. Descendió a lo más profundo de los bajos fondos de la ciudad. Recurrió a las prostitutas profesionales de San Francisco, muchas de las cuales tenían problemas con la ley y a las que él tenía atadas en corto. A las chicas se les pagaba $100 en efectivo por cada noche, una enorme suma de dinero para la época. Su tarea era aterradoramente simple. Tenían que buscar en un bar a un hombre presentable y respetable, llevarlo al apartamento de la calle Chestnut con el pretexto de continuar la velada y, en el momento oportuno, verter discretamente en su bebida un líquido transparente de un pequeño frasco de cristal. A las chicas no se les decía que estaban adulterando exactamente. Tenían prohibido hacer preguntas. La trampa se cerró de golpe y la cinta transportadora de la locura empezó a funcionar a pleno rendimiento. Durante toda una década, los burdeles secretos del gobierno de la CIA recibieron cada noche a nuevos huéspedes desprevenidos. Las víctimas eran viajeros de comercio casuales, funcionarios de poca monta, turistas, empresarios e incluso militares. La dosis de la droga que les echaban en los vasos de Bourbon o Ginebra no estaba controlada por nadie. A menudo, las chicas vertían más de lo necesario, simplemente para terminar el trabajo más rápido. Los hombres, que esperaban una aventura banal oculta a sus esposas, de repente caían en un interminable infierno químico. Empezaban a sufrir los ataques de pánico más brutales. El espacio a su alrededor se distorsionaba, perdían la noción del tiempo, olvidaban sus propios nombres y sentían un terror animal.
Se acurrucaban en los rincones de la habitación, lloraban, rezaban en voz alta y suplicaban ayuda a demonios invisibles. Y mientras tanto, al otro lado del cristal, estaba sentado el agente del gobierno de los Estados Unidos, George White. Bebía a sorbos un martini helado, saboreaba su poder y anotaba pedantemente cada detalle en su diario. ¿En qué minuto perdía el sujeto de prueba el contacto con la realidad? ¿Cómo cambiaba su forma de hablar? ¿Cuánto sudaba? Si era capaz de responder a las preguntas capciosas de las chicas, quienes, por instrucciones de White, intentaban sonsacar información personal a las víctimas. No existía ningún tipo de control médico. En la habitación de al lado no había un equipo de reanimadores de guardia con antídotos y sedantes. Nadie revisaba los historiales médicos de aquellas personas antes del experimento. Si una víctima con problemas cardíacos hubiera sufrido un infarto, se habría descartado a sangre fría como gajes del oficio. El Estado trataba a sus ciudadanos como a ratas de laboratorio. La genialidad y al mismo tiempo la monstruosidad de este plan radicaban precisamente en la elección de las víctimas. Era el crimen perfecto, matemáticamente calculado, que se autoprotegía. White y Gottlieb entendían la psicología humana mejor que cualquier profesor académico. Sabían que un hombre casado, un miembro respetable de la sociedad conservadora de los años 50, que contrataba a una prostituta en un bar barato y terminaba drogado con sustancias desconocidas en un apartamento ajeno, jamás iría a la policía en su vida. Tenía demasiado que perder. Su reputación, su familia, su hipoteca, su carrera, todo eso se habría derrumbado en un solo día. Por la mañana, al despertar en la calle fría o en la habitación de un motel barato con una jaqueca terrible y fragmentos de recuerdos de pesadilla, este hombre preferiría creer que se había vuelto loco temporalmente por exceso de trabajo o que le habían servido alcohol adulterado. Ni uno solo de los cientos de sujetos de prueba en todos los años de funcionamiento del proyecto presentó una denuncia oficial ante las fuerzas del orden. El potentísimo sistema de protección de secretos de la CIA se apoyaba en el material más resistente y barato del mundo, la profunda vergüenza humana. Pero el poder no limitado por la ley corrompe inevitablemente a quienes lo poseen. Con el tiempo, el interés puramente científico de Gottlieb y White se convirtió en una franca diversión sádica. Los diarios de George White, desclasificados décadas más tarde, muestran que disfrutaba sinceramente de su posición. En una de sus anotaciones, formulaba con una franqueza aterradora la pregunta retórica de dónde más un chico estadounidense normal y corriente podría mentir, traicionar, engañar, robar y destrozar vidas impunemente con la sanción oficial y la bendición de los máximos dirigentes del país. Los experimentos empezaron a traspasar los muros del piso franco. Sintiéndose intocables, los agentes de la CIA empezaron a administrar LSD a personas totalmente al azar en restaurantes, playas públicas y baños de bares. Incluso empezaron a realizar experimentos con sus propios colegas de otras agencias gubernamentales. Su paranoia y su sensación de que todo estaba permitido provocaron verdaderas tragedias. Una de las víctimas documentadas fue un alguacil adjunto de los Estados Unidos, U.S. Marshal, llamado Wayne Reggie. En una fiesta de Navidad, sus colegas le mezclaron en secreto una enorme dosis de ácido en su cóctel. Bajo los efectos de una droga repentina e inexplicable para él, el oficial sufrió un gravísimo ataque de paranoia. Estaba convencido de que unos asesinos lo perseguían. En estado de enajenación, tomó su arma reglamentaria e intentó atracar un bar para conseguir dinero en efectivo y comprar un billete de avión para huir de la ciudad. Fue arrestado, su carrera en las fuerzas del orden quedó destruida para siempre y su psique, rota. Los agentes que le arruinaron la vida se quedaron a un lado, simplemente tomando notas en sus libretas. También estaba Frank Olsen, un científico civil que trabajaba por contrato para el Departamento de Defensa. En un seminario gubernamental fuera de la ciudad, Sidney Gottlieb vertió en secreto LSD en una botella de licor caro de la que bebieron los participantes del encuentro.
Olson, que ignoraba lo de la droga, cayó en una psicosis brutal. Tras varios días de depresión severa, insomnio y delirios de persecución, se arrojó por la ventana cerrada del 13º piso de un hotel en Nueva York. La cúpula de la CIA ocultó a su esposa y a sus hijos la verdadera causa de su muerte durante 22 años, calificándola de una simple crisis nerviosa. El sistema estaba seguro de enterrar sus secretos a gran profundidad bajo el hormigón de los intereses nacionales. Pero el crimen perfecto no existe. Los arquitectos del caos no tuvieron en cuenta el factor tiempo ni la banal negligencia humana. Hacia 1973, el clima político en los Estados Unidos había cambiado radicalmente. El escándalo Watergate sacudía a Washington sin piedad, los periodistas empezaban a destapar los secretos gubernamentales y en la sociedad crecía la desconfianza hacia las autoridades. El director de la CIA, Richard Helms, comprendió que el cerco en torno a la comunidad de inteligencia se estaba cerrando rápidamente. Era consciente de que, tarde o temprano, los comités del Senado empezarían a hacer preguntas incómodas sobre lo que la agencia había estado haciendo durante los últimos 20 años. En un ataque de pánico, Helms dio una orden sin precedentes que debía borrar para siempre la Operación Clímax de Medianoche y todo el proyecto MKUltra de la historia de la humanidad. Ordenó destruir físicamente todos y cada uno de los documentos del proyecto. Durante varias semanas, potentes destructoras de papel industriales y hornos al rojo vivo funcionaron las 24 horas del día en el cuartel general de la CIA. Todos los cuadernos de laboratorio del químico Gottlieb, todos los diarios personales escritos a mano por el sádico Witte, todos los kilómetros de cintas magnéticas con las grabaciones de los gemidos de los sujetos de prueba, todas las listas de las mujeres reclutadas, se convirtieron en cenizas grises. El sistema había borrado magistralmente sus huellas. Helms respiró aliviado. Nadie, nunca, debía enterarse de los burdeles secretos, de las mentes destrozadas y de cómo el gobierno había convertido las calles de las ciudades estadounidenses en su propio laboratorio personal de torturas. Destruyeron toda la base científica, quemaron todos los partes de operaciones y los informes de los agentes. Sobre el papel, el plan para ocultar las pruebas parecía impecable. Pero la genial y compleja jugada maestra de los espías se estrelló contra la cosa más gris, aburrida y predecible del mundo. Se habían olvidado de la contabilidad del Estado. 4 años después, en 1977, una ola de investigaciones de la comisión del senador Frank Church inundó los Estados Unidos. Jóvenes y meticulosos investigadores de la comisión rebuscaban entre toneladas de papeles, tratando de encontrar cualquier pista sobre las actividades ilegales de los servicios de inteligencia. Y un día, se toparon con 7 cajas de documentos. Estas cajas no se encontraban en las bóvedas secretas de la CIA. Estaban en un polvoriento archivo financiero en un edificio completamente distinto. La orden de destruir los papeles simplemente no había llegado hasta allí, porque no figuraban en el Departamento de Operaciones Secretas, sino en el de gastos presupuestarios rutinarios. Los investigadores abrieron las tapas de cartón. Dentro no había planes para dominar el mundo, no había recetas de armas químicas ni listas de espías extranjeros. Dentro había aburridos recibos amarillentos. Facturas de la compra de espejos unidireccionales con las medidas exactas. Contratos de alquiler de apartamentos de lujo en Telegraph Hill, firmados por testaferros. Recibos por la compra de cientos de botellas de ginebra y martini caros. Y lo más importante, órdenes financieras pulcramente archivadas que confirmaban pagos regulares y semanales en efectivo a mujeres no identificadas, provenientes de los fondos del presupuesto estatal de los Estados Unidos. La contabilidad de la CIA, formada por oficinistas pedantes con trajes grises, había documentado escrupulosamente, hasta el último centavo, cada delito de la Operación Clímax de Medianoche simplemente porque así lo dictaban las reglas de rendición de cuentas financieras. Una conspiración genial, protegida por los más altos contactos políticos y niveles de secreto.
Se derrumbó debido a que algún contable anónimo guardó pulcramente en sus carpetas los recibos de las bebidas y de los servicios de prostitutas. Las consecuencias de esta revelación sacudieron al mundo, pero la justicia resultó ser una ilusión. Sidney Gottlieb, el hombre que había mutilado cientos de vidas, se jubiló tranquilamente, eludió el enjuiciamiento penal y pasó el resto de sus días dedicándose a la caridad y ayudando a niños enfermos en leproserías de la India. George White falleció en silencio en su cama a causa de una cirrosis hepática, sin haber respondido a una sola pregunta ante un tribunal. Ninguno de los arquitectos de este campo de concentración químico pasó un solo minuto en una celda de prisión. El gobierno de los Estados Unidos pagó pequeñas compensaciones económicas mediante acuerdos extrajudiciales a unas cuantas familias de las escasas víctimas cuyos nombres los abogados lograron reconstruir indirectamente. El caso se cerró apresuradamente y fue archivado en el cajón más recóndito de la historia. El número exacto de vidas destrozadas seguirá siendo desconocido para siempre. Nunca sabremos cuántas personas terminaron en clínicas psiquiátricas con falsos diagnósticos de esquizofrenia, cuántas familias fueron destruidas y cuántas personas se suicidaron después de una noche en el apartamento de la calle Chestnut. Construyeron un sistema que debía proteger al mundo libre occidental de la tiranía totalitaria, pero en el proceso de esa lucha, ellos mismos se convirtieron en la peor y más inhumana pesadilla para sus propios ciudadanos. Esta historia demostró fríamente un hecho innegable. La verdadera amenaza para la sociedad no proviene de espías extranjeros con pasaportes falsos y bombas. La verdadera amenaza proviene de personas con trajes caros, que poseen presupuestos ilimitados, cero control y una fe fanática e inquebrantable en tener la razón. Y ahora, la pregunta principal, a la que la investigación nunca dio respuesta. ¿Cree usted que el hallazgo de estas 7 cajas con recibos en 1977 fue realmente un error burocrático, fortuito y estúpido por parte de contabilidad? ¿O acaso la cúpula de la CIA dejó deliberadamente esos vergonzosos recibos de alcohol y chicas de compañía para darle de comer al Senado y a la prensa una historia sucia, escandalosa pero fácil de entender, ocultando para siempre tras ella el verdadero resultado, mucho más aterrador y exitoso, de sus investigaciones? Sobre el control mental.